I hope you're taking some notes Y yo espero que hayan estado tomando algunas notas on this series called The Sons of God. en esta serie llamado Los llamados hijos de Dios. Called the Sons of God. Llamados los hijos de Dios. That's a great privilege. Eso es un gran privilegio. It's a great thing to be called a son of God. Y es una gran cosa ser llamado hijo de Dios. Especially when God's calling us His sons. Especialmente cuando Dios nos llama que somos hijos de Él. Now, the first message of the series, let's do a little review this morning. Vamos a repasar un poquito en esta mañana, Since we missed last Sunday for Mother's Day. porque la semana pasada saltamos por razón del Día de las Madres. I'm so excited this morning. Y estoy tan entusiasmado en esta mañana. Because after the message about mothers, 7 ways to love your mother, Porque después del mensaje de la semana pasada, 7 maneras de amar a sus I madres, see that many of the husbands were able to make it back this Sunday. yo me doy cuenta que muchos de los esposos pudieron venir en esta mañana. So I'm glad you didn't get killed or something happened to you during the week. Entonces me alegro que ninguno lo mataron y que pudieron llegar sano y salvo en esta mañana. Now, the first message we talked about this relationship of being a son of God. En el primer mensaje hablamos de esta relación que tenemos siendo hijos de Dios. And we found that it was based on love. Y encontramos que esa relación era basada en amor. And I talked to you about 3 ways to become part of the family. Y hablamos de las 3 maneras que existían de ser parte de esa familia. And we talked about being a part of a normal family. Y hablamos de ser parte de una familia normal. And we found there were 3 ways to become part of a family. Y vimos que habían 3 maneras de ser parte de una familia. One, a person is born into a family. Uno es cuando uno nace dentro de esa familia. And that is that life secures that relationship. Eso significa que la vida nos pone en esa relación, seguros. So the first one was to be born. Entonces lo primero es ser nacido en esa familia. New life makes you a part of a family. Y esa nueva vida lo hace parte, su vida le hace parte de esa familia. And then we found that adoption, Después vimos que el segundo método sería por adopción. that people become part of a family through adoption. Que la gente se hace parte de una familia a través del proceso de adopción. And we found that in that case, it's the law that secures that relationship. Y entonces vimos que en ese caso, bueno, pues es la ley lo que asegura que usted sea parte de esa relación. So that's 2 ways. Entonces, esa es la segunda manera. When you're born, Cuando usted nace en esa familia, that secures a relationship in that family. eso entonces cimenta su relación dentro de esa familia. When you're adopted, Cuando usted es adoptado, that law of adoption makes you part of that family. esa ley de adopción entonces le hace a usted parte de esa familia. And then we talked about you can be married into a family. Y entonces luego hablamos de casarse dentro de una familia. When a man takes a woman as their wife, Cuando un hombre toma a una mujer como su esposa and they become joined together, y entonces ellos se unen, the Bible says they are one. la Biblia nos dice que ellos son entonces una sola persona. So because of that marriage, Entonces por ese matrimonio they become one, ellos se hacen uno and that means they're married into the family. y entonces eso significa que se casan con esa familia. And so we looked at how do Christians become a part of the family of God. Entonces vimos cómo el cristiano se hace parte de la familia de Dios. And we found something very interesting. Y encontramos algo muy interesante, Christians become part of the family of God through all 3. que es que los cristianos se hacen parte de la familia de Dios por esos mismos 3 procesos. The first one is through the Holy Spirit, Y el primero es a través del Espíritu Santo, and that is the birth. y ese es el nacimiento. In John chapter 3, En Juan capítulo 3, Jesus talked about being born of the Spirit. Jesús habla de nacer en el Espíritu. Nicodemus said, how can I go back into the womb of my mother and be born again? Y Nicodemo dijo, pero ¿cómo puedo yo entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? And Jesus said, I'm not talking about that. Y Jesús le dijo, no estoy hablando de eso. I'm talking about spirit.
es a través de mi espíritu. And so, born through the Holy Spirit. Entonces, eso es el nacimiento a través del Espíritu Santo. And then we found that God the Father Entonces vimos que Dios el Padre adopts us. nos adopta. He adopts us. Él nos adopta a nosotros. So we're adopted by God. Entonces nosotros somos adoptados por Dios. So we're born of the Holy Spirit, Entonces somos nacidos en el Espíritu and Santo we're adopted by God. y adoptados por Dios. And then we saw Ento- that Christ makes us a part of the family Entonces vimos que Cristo nos hace parte de la familia because we're the bride of Christ. a través de la novia de Cristo. And we're going to be at the marriage supper of the Lamb. Y nosotros vamos a estar ahí en el matrimonio. And so we are part of His bride. Entonces nosotros somos parte de la novia de Jesús. So we're part of the family of God Entonces somos parte de la familia de Dios in all three ways. de las tres maneras. And then we talked about how do the sons of God act. Entonces hablamos de cómo actúa un hijo de Dios. And we talked about how we're new creatures Y hablamos de que somos nuevas and criaturas. how in 2 Corinthians 5, Y como en 2 de Corintios 5, 5:17 says that we're new creatures. 5:17 dice que somos nuevas criaturas. We're different. Nosotros somos diferentes. We're not like the world. No somos como el mundo. God has done something to change us. Dios ha hecho algo que nos cambia. And now that we're different, Y ahora que somos diferentes, everything's new. todo es nuevo. And then after that, we talked about the transgression of the law. Y después hablamos de la transgresión de la ley. And there's three things that helps us to understand what God did to sin. Y vimos que habían tres cosas que Dios hizo por el pecado. What did God do to get rid of sin? ¿Qué fue lo que Dios hizo para eliminar el pecado? Because that's what the Bible says. Porque eso es lo que dice la Biblia. The Bible says that Christ died for all of the sins of the world. La Biblia nos dice que Cristo murió por todos los pecados del mundo. The Bible says that Christ died for everyone. Y la Biblia nos dice que Dios murió por todo el mundo. Now, what we have to determine is, Entonces lo que nosotros debemos determinar es since He died for everybody, de que ya que Él murió por todo el mundo and He died for every sin, y murió por todos los pecados, what keeps you from becoming a son of God? entonces ¿qué es lo que lo mantiene usted alejado de ser hijo de Dios? What keeps you from being a part of the family of God? ¿Qué evita que usted sea parte de la familia de Dios? And it's a simple thing. Y es una cosa sencilla. If you don't have a personal relationship with Christ, Si usted no tiene una relación personal con Cristo, if you've not embraced the Holy Spirit si usted no acoge, no abraza el Espíritu Santo and Jesus Christ en Jesucristo and God the Father y a Dios el Padre, and been made part of the family, y entonces se hace parte de la familia, then you're not part of His family. entonces no es parte de ella. And you've not accepted what He did. Y tú no aceptaste que Él hizo. You haven't accepted what He did. No ha aceptado lo que Él hizo. And so we started dealing with these things that Christ and God did to sin. Entonces comenzamos a tratar con estas cosas que Cristo hizo al pecado. And we found this, Y encontramos lo siguiente, that transgression is sinning, and that we know it's a sin because of the law. que transgredir la ley es un pecado y nosotros sabemos eso por la ley. And we found that He came Y encontramos que Él vino to take away our sins para quitarnos el pecado, because in Him was no sin. porque en Él no había pecado. And that's what we found. Y eso fue lo que encontramos. Christ came Cristo vino to remove sin para quitarnos el pecado, so that those that believe in Him para que aquellos que crean en Él cannot be judged according to the law. no puedan ser enjuiciados, juzgados de acuerdo a la ley. Now this is very important. Esto es muy importante. If Christ came to do away with the law, Entonces, Cristo vino a
eliminar la ley, or the transgression of it, o por lo menos la transgresión de ella, how can we get to heaven entonces ¿cómo nosotros podemos llegar al cielo if we sin? si pecamos? A lot of people battle with that. Mucha gente batalla con They eso. don't understand it. No entiendo. And so we're trying to cover that now. Entonces vamos a tratar de cubrir esto ahora. Let's go to the next point. That'll help us better understand it. Vamos a pasar al próximo punto para que nos ayude a entender mejor. The next point is El próximo punto es we are righteous because he's righteous. que nosotros somos justos porque Él es justo. Okay, now listen. Entonces escuchen, We are righteous nosotros somos justos because he is righteous. porque Él es justo. Remember in the Bible, ¿Recuerdan en la Biblia? it says, not by righteousness which ye have done, Decimos que no es por justicia que Él haya hecho, but according to his mercy, sino de acuerdo a sus misericordias. he saved us. Él nos salvó. So what is righteousness? Entonces, ¿qué es justicia? Can we become sinless without Jesus Christ? ¿Podemos nosotros estar sin pecado por Jesucristo? Can we depend solely 100% on the work of Jesus Christ? ¿Podemos nosotros depender 100% en el trabajo de Jesucristo? Or do we have to depend on what we're able to do? ¿O podemos depender de aquello que nosotros podamos hacer? Now think with me. I'm trying to provoke you. Entonces, piensen, porque estoy tratando de provocar algo en ustedes. Either your salvation, either you believe Porque o ustedes creen that you maintain your salvation, que usted mantiene su or salvación, you believe God maintains your salvation. o usted cree que es Dios el que mantiene su salvación. There's just two sides to this thing. Son solamente dos lados que hay en esto. Either your righteousness comes into play, O es su justicia que entra en juego, or you have to trust solely in his righteousness. o usted tiene que confiar solamente, exclusivamente en su justicia. It's one of the two. Es uno de los dos. So we are righteous Entonces, nosotros somos justos because he is righteous. porque Él es justo. Now let's look at that. Vamos a ver eso. Look at 1 John 3:7. Vamos a ver a 1 de Juan 3:7. Read 7 and 8. Vamos a leer el 7 y el 8. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Now listen. Entonces escuchen, Can a son of God, ¿puede un hijo de Dios, listen carefully, piensen cuidadosamente, can a son of God, puede un hijo de Dios, like it says in the first verses there, that we're called the sons of God, como dicen los primeros versículos, que nosotros somos llamados hijos de Dios, can a son of God be a son one day and not a son the next day? ¿puede un hijo de Dios ser hijo de Dios un día y dejar de serlo al otro día? Because that wouldn't be a son, would it? Porque eso no sería ser el hijo, ¿verdad? You can't be a son some of the time. Usted no puede ser hijo de Dios algunas veces, You're either a son or you're not a son. porque usted o es hijo o no es hijo de Dios. So you're either a part of the family of God or you're not part of the O family of God. entonces usted es parte de la familia de Dios o no lo es. See, the key there is in that verse. La clave está ahí en ese versículo. It says, he that doth righteous is righteous, even as he is righteous. Dice ahí, el que hace justicia es justo como Él es justo. So we're either in his family Entonces nosotros o estamos en su familia or we're not in his family. o no estamos en su familia. Okay? Okay. And put verse 8 back up there. Vamos a ver el 8. And it says here, go ahead and read that first part. Y dice ahí, el que practica el pecado es del diablo. Oh, here's the key. Entonces aquí está la clave. What's that word say? ¿Qué dice esa palabra? Pratica. Right? ¿Correcto? So it is impossible Entonces, for a son of God es imposible que un hijo de Dios to practice sin. practique el pecado. Because what is a practice?
Porque ¿qué quiere decir eso de practicar el pecado? When someone's practicing something, what are they doing? Cuando alguien está practicando algo, ¿qué es lo que está haciendo? What are they doing? Somebody tell me. ¿Qué está haciendo? Alguien dígame. When they're practicing, what are they doing? Cuando están practicando algo, ¿qué están haciendo? Okay. Just lifestyle. Daniel, cuando la gente está practicando soccer or football, what's that? Something that's Ajá. done constantly. But what are you looking for when you practice something? ¿Qué está usted buscando cuando practica algo? Esta es la palabra yo estoy buscando. You're perfecting it. Usted está perfeccionando esto. You're after being the best at it. Usted está tratando de ser lo mejor que pueda en hacer eso. In other words, you practice to become better at it. Entonces usted practica para lograr superarse en eso. But a Christian can't do that. Pero un cristiano no puede hacer eso. Why? ¿Por qué? Because if Christ is in us, Porque si Cristo está en nosotros, if the Holy Spirit moves in us, si el Espíritu Santo se mueve dentro de nosotros, He interrupts our practice. entonces Él interrumpe esa práctica. He constantly is bothering us about our practice. Él está constantemente interrumpiendo esa práctica. It's like if you study for a test Es como si usted estuviera estudiando para un examen and you're studying, y usted está estudiando, but someone has a song blaring while you're studying, pero alguien tiene una canción ahí a todo volumen mientras uno está estudiando and you're trying to study. y usted está tratando de estudiar I wish they'd cut that off. y pensando ojalá que bajaran eso, que I quitaran, can't study. porque no puedo estudiar. And after a while, Y después de un tiempo, when there's no relief, cuando no hay alivio, I can't study this anymore. usted dice, bueno, ya yo no puedo estudiar más. That's the way sin is for Y us. así es como es el pecado con nosotros. The Holy Spirit should bother us so much El Espíritu Santo debe estorbarnos tanto that as we're sinning, que en la medida que pecamos, we're thinking about, I'm not doing something right here. nosotros debemos estar pensando, bueno, yo no estoy haciendo algo bien aquí. This is wrong. Esto es malo. I need to stop doing Y this. necesito dejar de hacer esto. And then when we go to sleep at night, Y luego cuando nos vamos a dormir en la noche, it's bothering us. nos sigue molestando, Can't sleep. no podemos dormir I'm doing something wrong. porque estoy haciendo algo malo. I should be doing this. Yo no debería estar haciendo esto. If you do not, now listen to me, Y si usted, y ahora quiero que me escuchen, listen to me. y ustedes también escúchenme, If you're not bothered about sin, si usted no se siente molesto acerca del pecado, you are not a child of God, entonces usted no es hijo de Dios. and you are not His son. Usted no es su hijo. Okay? ¿Está bien? Wow, Pastor, that's very hard. Usted diría, pero bueno, pastor, eso está I'm duro. telling you the truth this morning. Yo le estoy diciendo la verdad en esta mañana. If you can sin Si usted puede pecar and you are not bothered by it, y eso no le molesta a usted, you better fix that today. entonces repare esa situación hoy. You better go to one of these pastors and say, look, I just realized I'm really not saved. Usted debería ir a donde un pastor y decirle, mire, yo en realidad no soy salvo. I thought I was saved, Yo pensé que lo era, but I know I'm not, pero yo lo sé que no lo soy. and I need some help, Y necesito ayuda. because righteousness of Porque, Christ produces righteousness, porque Cristo produce justicia. and His righteousness produces righteousness in our lives. Y su justicia produce justicia también en nuestras vidas. Now, the point I'm trying to make is this. Entonces, el punto que estoy tratando de hacer es el siguiente. The Bible says La Biblia nos dice that we commit sin. que nosotros cometemos pecado. That's what the Bible says. Eso es lo que dice la Biblia. But what we need to understand is Pero lo que tenemos que entender es the judgment for our sins as the Son of God que el juicio de por nuestro pecado como hijos de Dios is not the same no es lo mismo. it's not going to hell. Sencillamente no ir al infierno I'm going to show you that in the next o ir al message. infierno Not going to hell. no es
ir al infierno. Yours and I sins as sons of God Si usted y yo pecamos como hijos de Dios, will not send us to hell. eso no nos va a enviar al infierno, Christ already paid for that sin. porque ya Cristo pagó por esos pecados. What it does Lo is que it hace, affects our Sin relationship embargo, es que afecta nuestra relación and it affects our eternity. y afecta nuestra eternidad. It affects what you'll be doing in eternity. No, afecta lo que usted va a estar haciendo en la eternidad. We're going to talk more about that later. Vamos a hablar más acerca de eso más tarde. We are righteous because He's righteous. Entonces nosotros somos justos porque Él es justo. Look at Romans chapter 5:19. Vamos a ver a Romanos capítulo 5, 19. Romans 5:19. Romanos 5, 19. Read that. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Okay? ¿Ok? This is important. Esto es importante. It says here, because of the disobedience of one man. Dice aquí que por la desobediencia de un hombre. All right? Who is that one man? ¿Y Somebody tell me. alguien dígame quién era ese hombre? Adam. Adán. All right? So, before Adam sinned, Antes de que Adán pecara, what was Adam? ¿qué era Adán? What does the Bible say he was? ¿Qué dice la palabra que él era? Perfect. Era perfecto. The Bible says that before Adam sinned, he was perfect. La Biblia nos dice que antes de que él pecara era perfecto. Now, because of his sin, Entonces, por sus pecados, it says that many became sinners. dice que muchos se hicieron pecadores. Now, look here at the second part of this. Mira la segunda parte aquí. All right? And then for the obedience of one. Entonces, que por la obediencia de uno, Who is the one? ¿y cuál es ese uno? Christ. Jesucristo. Okay? So for his obedience, Entonces, por su obediencia, provided a way eso buscó la forma that many could become what? de que muchos pudieran ser constituidos ¿qué? Justos. Justos. So how do we become righteous? Entonces, ¿cómo nos hacemos justos? The Bible says not by works of righteousness which we've done, En la Biblia nos dice que no es por trabajo de justicia que hayamos hecho, no, it says for the righteousness of Jesus Christ. no, sino que dice aquí que es porque Jesucristo era justo. That righteousness. Por esa justicia, Because of that one, many become. por eso entonces muchos serán constituidos So justos. it's because of what Christ did. Por razón de lo que hizo Cristo. So we find that Jesus Christ has done something great for us. Entonces encontramos que Jesucristo ha hecho algo grandioso por nosotros. Jesus Christ has conquered sin and the penalty of sin. Jesucristo entonces conquistó el pecado y la penalidad del pecado. Now I want to talk about three ways real quick that Christ has conquered sin. Vamos a hablar rápidamente de tres maneras en la que Cristo conquistó el pecado. First, Christ has conquered sin through his personal life. Primero, Él venció el pecado a través de su vida personal. We find that in Hebrews chapter 4. Y encontramos eso en Hebreos capítulo 4, 14 through 16. del 14 al 16. Go ahead and read that. El 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. So Christ personally has conquered sin. Entonces Cristo personalmente ha conquistado, vencido el pecado. In verse 14 we find En el versículo 14 encontramos that he is our great high priest que Él es nuestro sumo sacerdote and that we can have confidence in him. y que podemos confiar en Él.
And it explains why in verse 15. Y nos explica por qué en el versículo 15. In verse 14 it says, hold fast to your profession in Jesus Christ. En el versículo 14 dice que aferrémonos a la perfección de Cristo. In verse 15 it says, because he was tempted in all points just like we have been. Y porque en el 15 dice, porque él fue tentado de la misma manera que nosotros fuimos. Anything that you are tempted with, he's been tempted with. Cualquier cosa que en lo que usted ha sido tentado, él también fue tentado. He understands what it's like to have temptation. Él entiende lo que es ser tentado. The only difference is he never sinned. La única diferencia es que él nunca pecó. And so because of that, Entonces, por ese motivo, he understands what we face each day of our life. él entiende lo que nosotros nos enfrentamos cada día de nuestras vidas. Jesus understands your sin. Jesús comprende sus pecados. He's been there. Él ha estado ahí. He's been tempted at the very sin that you are easily tempted at. Él fue tentado por los mismos pecados que usted ha sido tentado. And that sin that really causes you to frequently do something wrong. Y esos pecados que hacen que usted frecuentemente haga algo malo. Now, Mariano said sins, I said sin. Say what I said. Mariano said sins, and I said sin. Mariano dijo sentido, sens, Pecados. pecados. Y yo dije ok, pecado. Ok, sí. Entonces, vamos a ver, es uno o mucho, pero you understand? Everybody has one sin Todo el mundo tiene un pecado that really gets them. que lo atrapa. And they have to constantly fight it. Y tiene que pelear contra ese pecado constantemente. Paul said, set aside that sin which so easily besets you. Y Pablo dice que hay que alejarse de ese pecado que constantemente nos atrapa. And Jesus is saying to us, I understand your sin. Y Jesús nos dice, yo comprendo su pecado. And in verse 16 he says, Y en el versículo 16 él dice his advice to us que su consejo a nosotros is to boldly, es que con arrojo to boldly come to God's throne. venir al trono de Dios. Now, how do you get to God's throne? Entonces, ¿cómo llegamos nosotros al trono de Dios? Some people have to get on their knees. Algunas personas tienen que ponerse de rodillas. That's a hard thing for most people to do. Eso es una cosa difícil para algunas But we got to personas get on hacer. our knees if we're going to get grace. Pero nosotros tenemos que ponernos de rodillas si vamos a conseguir We gracia. got to get on our knees if we're going to get mercy. Tenemos que ponernos de rodillas y que si vamos a obtener misericordia. And what does the last part of that verse say? If we get on our knees before God, ¿Y qué es la última parte de ese? ¿Qué es lo que dice la última parte de ese versículo? Dice y hallar gracia para el oportuno socorro. so if we do that Entonces, si nosotros hacemos eso in time of need, en el tiempo de necesidad, we can find that grace and mercy we need. entonces nosotros podemos encontrar esa gracia y esa misericordia en nosotros. Christ personally Porque Cristo personalmente has dealt with our sin. ha ya tratado con nuestros pecados. Okay, so he's the conqueror personally. He's the conqueror also of sin through his death and resurrection. Y Él también ha tratado, resuelto eso de nuestros pecados a través de su muerte y su resurrección. Look at Hebrews chapter 2 Vamos a ver allá Hebreos capítulo 2 in verse 9 through 11. y en los versículos de 9 al 11. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos.
All right? There's some things that's important for us to take in consideration. Entonces aquí hay algunas cosas que son importantes que nosotros consideremos. He died and was resurrected. Él murió y resucitó. So the first thing we know in verse 9 is Christ tasted our judgment. Entonces lo primero que vimos es que Cristo probó nuestra justicia, nuestro juicio. He tasted our judgment. Él probó nuestra justicia. In other words, the judgment that Gustavo should have got for sin, Christ tasted that for Gustavo. Entonces, esa justicia que Gustavo debió haber recibido, Cristo la recibió. That death that Gustavo should have died, Christ died it for him. Esa muerte que Gustavo debió haber recibido, Cristo la recibió. So when Gustavo said, I need Jesus to be my Savior, Entonces, cuando Gustavo dice que necesito que Jesús sea mi Salvador, what he did was, lo que él hizo he fue, said, I accept your death for my sin. él lo que dijo fue, yo acepto su muerte por mis pecados. The death that I should have died, La muerte que yo debía haber sufrido, that you did for me, que tú hiciste para mí, I accept that. yo acepto eso. I'd accept you as my Savior. Yo te acepto como mi I Salvador. accept your forgiveness for sins. Yo acepto tu perdón de mis pecados. I accept your death on the cross of Calvary. Yo acepto tu muerte en la cruz del Calvario. I accept the fact that the Bible says that you resurrected. Yo acepto el hecho que la Biblia dice que tú resucitaste. I embrace you as my future Lord and God in heaven. Y yo Completely. te acepto como que tú serás mi Rey y Señor en el cielo completamente. What you did for me, I accept. Lo que tú hiciste para mí, yo lo acepto. That's what that means. Eso es lo que eso significa. That we accept that. Que nosotros aceptamos We todo eso. embrace that. Nosotros acogemos eso. Look at verse 10. Mire el versículo It 10. says, for whom? Dice ahí, ¿para quién? ¿Por quién? And then later in the verse it says, by whom? Y luego dice, ¿dónde? Where? Just say what I'm saying, Mario. By whom Sí, ¿por quién? and for whom. ¿Y por quién? Bueno, ¿Para aquí- quién? ¿Por quién y para quién? Okay, estamos juntos Gracias. ahora. So he was for us, and by him and from him or for him, he took care of all the sins, all the problems that we have with God. Entonces, bueno, por él y de él atendió a todos los pecados y recibimos el perdón de Dios. And it says he brings many sons unto glory. Y dijo que trae a muchos hijos entonces a la gloria. And why does he bring many sons to glory? ¿Y por qué él lleva a muchos hijos a la gloria? Because the perfect salvation that he offers. Por razón de la perfecta salvación que él nos ofreció. The perfect salvation that he La gives us. perfecta salvación que él nos dio. And this is where people run into problems right here. Y aquí es donde la gente se mete en problemas. Beatriz, is your salvation perfect? ¿Es tu salvación perfecta? Can you change that? Tú puedes cambiar eso, el hecho. Why? ¿Por qué no? But why can you not add anything to it? Because it's what? ¿Por qué no le puedes sumar, agregar nada a eso? Porque es que It's perfect. es perfecta, It's perfect. perfecta. It's finished. Ya se terminó. You see? ¿Te ve? So if you say you're a son of God Si usted dice que usted es hijo de Dios and you sin y te peca, and you say, well, I'm not sure if I'm saved now, usted dice, bueno, ya yo no estoy seguro si yo soy salvo. then you don't understand how perfect your salvation is. Entonces usted no entiende qué tan perfecta su salvación fue. If you get up in the morning Si usted se despierta en la mañana and you're thinking about something that you did bad, y usted está pensando acerca de algo que hizo mal, you should ask Jesus to forgive you. entonces usted debe pedirle
perdón a Jesús and you need to move on, y entonces seguir su camino. or you will be defeated. Si no, será derrotado. And who's defeating you? ¿Y quién te está derrotando? Satan. Satanás. You see, Satan can't touch a saved son of God. Porque es que Satanás no puede tocar a un hijo de Dios que es salvo, But he can hinder us. pero sí puede estorbarnos And he can cause us to have the wrong spirit. y puede causar que nosotros tengamos un espíritu inapropiado And he can cause us to be mean y puede causar que nosotros seamos malos and contrary. y llevarle la contraria, ser contrario And a negative force. y ser una fuerza negativa. And we're not supposed to be that way. Y nosotros no se supone que seamos de esa manera. We're supposed to be happy. Nosotros debemos ser Happy. felices. We're supposed to have joy. Se supone que tengamos gozo. We can't let our sin destroy what God wants us to do in life. No podemos dejar que nuestro pecado destruya lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra Christ vida. destroyed the death. Porque Cristo destruyó la muerte. He destroyed, through his death and resurrection, the penalty that God had placed on sin. Cristo, a través de su muerte y su resurrección, destruyó lo que el pecado puede hacer en nuestra vida. Christ conquered sin Entonces Él conquistó el pecado personally. personalmente. He conquered sin through his death and resurrection. Él conquistó el pecado a través de su muerte y su resurrección. And this is the last point. Y este es el último punto. He conquered sin. Él conquistó el pecado. Listen to this. Escuchen esto. He conquered sin Él, through the life of the believer. Él conquistó el pecado a través de la vida de los creyentes. Now listen carefully. Entonces, He escuchen conquered cuidadosamente. sin Él conquistó el pecado through the life of the believer. a través de la vida de los creyentes. Now I'm going to ask you a question. Déjeme hacerle una pregunta. Is that true about you? A ver si es eso cierto acerca de usted. Can you say ¿Puede usted decir that the angels in heaven, que los ángeles en el cielo, that the people that you work with, que las personas con quien usted the trabaja, people you see in various stores, las personas que usted ve en las diferentes tiendas, can you say puede usted decir that people know that Jesus Christ que la gente se da cuenta que Jesucristo is your Savior? es su Salvador? Can you say that? ¿Puede usted decir eso? Because it's the redeemed life Porque es esta vida redimida and the power of salvation y el poder de la salvación and the power of the Holy y Spirit el poder del Espíritu Santo that is supposed to testify que se supone que debe testificar to all the lost a todos los perdidos that we are the children or the sons of God. que nosotros somos los hijos e hijas de Dios. Does your life say that? ¿Dice eso su vida? When people see you Cuando la gente le ve and they talk to you, y le hablan, do they know you're a Christian? ¿saben que usted es cristiano? Because of the way you act Por and la- the way you do things, Por la forma de usted actuar y hacer las cosas, do they know you're a Christian? ¿saben ellos que usted es cristiano? Let's just go to Galatians chapter 5. Vamos a ver a Gálatas capítulo 5. Now, the reason that this life is so important, La razón que esta vida es tan importante because the Bible says es porque la Biblia nos dice that we're in a battle. que estamos En una batalla. We're in a battle. en una batalla. And the battle is between the spirit that's been redeemed Y la batalla es entre el espíritu que ha sido redimido and the flesh that houses the spirit. y la carne donde se encuentra el espíritu. Now, think about that. Entonces piense sobre eso. There's something of God, Hay algunas cosas de Dios, if you're saved, si usted es salvo, in something y algo that's of the devil. que es de el diablo. Well, that came out hard for you to say that. Yes, it did.
I got the devil in me. Because, you know why? ¿Sabe por qué? This flesh is not going to heaven. Porque esta carne no va al cielo. Danielle, that body right there won't That- get into heaven. Daniel, si eso te molesta, entonces no va a ir al cielo. That body, Danielle can't even stand in front of God. Si eso le molesta, entonces te molesta, tú no puedes ni... ¿Qué? Okay, boy. That body can't even stand in front of God. Este sí, gracias, el cuerpo. I'm thinking about it. This Oh, is... Mariana está pensando sobre el mensaje. Sí, Ok, exacto. Dile, Sí, este cuerpo no puede ir al cielo. can't even stand in front of Ni God. siquiera puede estar parado ante de Dios. Why? ¿Por qué? Because the Bible says our flesh is sinful. Porque la Biblia nos dice que la carne es pecaminosa. Adriano's flesh can't be in front of God La carne de Adriano no puede estar ante Dios, because it'll just be consumed. porque sería consumida. Now his soul can be in front of God, Ahora, su alma sí puede estar ante Dios. and his new body can be in front of Y God. su nuevo cuerpo sí puede estar ante Dios. But this body, my body, your body, will never be in front Pero of God. And tu thank cuer- God our body won't be in front of God. Amen. Su cuerpo, del pastor y el mío, no van a estar ante Dios. Y dice él que gracias a Dios que estos cuerpos no vamos a tenerlos ya. This morning, one of the children touched my stomach. Esta mañana uno de los jóvenes me tocó en el estómago. I said, "Don't touch that. Y yo le dije, no toque eso, It's contagious." porque eso es contagioso. He said, "Look how slim I am." Y él me estuvo diciendo, mira qué delgado yo soy. I said, "I was too when I was your Y age." yo le dije, bueno, yo también lo era cuando tenía tu edad. Let's read these verses right quick. Entonces vamos a leer estos versículos rápidamente. Galatians chapter 5. En Gálatas 5. Just read them all. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Okay, stop right there, Marianne. Yeah. All right, now let's look here. Vamos a ver entonces aquí The wants, the wants of the flesh porque es que los deseos de la carne is against the spirit. están contra el espíritu All right, go ahead and read the rest of it. y el del espíritu es contra la carne. And so the spirit Entonces el espíritu is against the flesh. está contra la carne. So Entonces, the good thing as a son of God is you have his spirit and your spirit's been reborn. lo bueno de ser un hijo de Dios es que el espíritu That you have his spirit si usted tiene su espíritu, and your soul has been born of the spirit. entonces su alma ha nacido del espíritu. So that means you have something of God Eso significa que usted tiene algo de Dios that's against God. que está contra All Dios. right, do you got it? ¿Entiende? Your flesh Su carne is against what's good. está contra lo que es bueno. Your flesh Su carne is against God. está contra Dios. Okay? I want you to get this because people always come to me and I don't think they get what's going on in their body. Entonces yo quiero que ustedes entiendan eso, porque a veces la gente viene a mí, yo creo que ellos no entienden lo que está sucediendo en sus cuerpos. So we got a part of God Entonces tenemos una parte de Dios that's against God, que está contra Dios. and we got a part of God in our soul Y that's tenemos for Him. parte de Dios en nuestras almas que está con Él. All right? Go ahead and keep reading. Entonces, Yes, y del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. All right? Stop right there for 1 second. So if we are in the Spirit, we're in verse 18. Entonces aquí en el versículo 18, si somos guiados por el espíritu,
So if we're in the Spirit, si estamos en el Espíritu, because the Spirit's part of us, porque el Espíritu es parte de nosotros, then we're not under the law. entonces no estamos bajo la ley. The law tells us what sin is. La ley nos dice lo que es el pecado. When you study the Ten Commandments, Cuando usted estudia los 10 mandamientos, it says don't do that. dice no haga esto. So if we are in God's Spirit, part of the Son, if we're part of God's family, Si entonces, si estamos bajo el Espíritu, si somos parte de la familia de Dios, it says we're not under what? dice que no estamos bajo qué. So what are we under? Entonces, ¿bajo qué estamos? Who knows what we're under? ¿Quién sabe lo que estamos? Besides Jose Ramon? Who knows besides Daniel? ¿Quién sabe? Además de Notice. Daniel, We're under grace. estamos bajo la gracia. Okay? Bien. So this is why we have problems with churches and doctrines that preach you can lose your salvation. Y por eso es que tenemos problemas con algunas iglesias que creen que están bajo la Que las ley. iglesias que enseñan que tú puedes pedir su salvación. Las iglesias que entienden que usted puede perder su salvación. That's why we have a problem. Por eso es que tenemos el problema. Because Christians are not under the law. Porque los cristianos no están bajo la ley. We're under grace. Nosotros estamos bajo la gracia, We're under mercy. bajo la misericordia. Okay? Let's Bien. go on. Vamos a seguir. Let's skip down to make this go a little faster. Vamos In a ver verse 19, el just stay versículo with me, don't 19. even look at that. In verse 19, El versículo 19 it talks about all your sins. habla de todos sus pecados. Every sin that I can commit, every sin you can commit. Todos los pecados que yo pueda cometer o que usted pueda cometer. In verse 19 through 21, it talks about that. Y los versículos hasta el 21 habla de eso. All the sin. Todos los pecados. And he lists all those sins Y él pone todos esos pecados because he says the ones that practice and do those things porque dice que aquellos que practican y hacen esos pecados cannot inherit the kingdom of God. no pueden heredar el reino de Dios. Because no son of God Porque ningún hijo de Dios can practice these things. puede practicar estas cosas. And what's the definition of practice? ¿Y cuál es la definición de la práctica? To become perfect in it. De perfeccionar eso. You practice lying, Si usted practica mentir, so you can be the master of lying. eso es para que usted pueda ser el mejor, el maestro de la mentira. You practice drinking, Si usted practica la bebida, so that you can see just how much you can drink. es para ver hasta cuándo usted puede tomar. All these things that it says. Y todas esas cosas que dice ahí. You practice being mean Si usted practica ser malvado and being against everything, y estar en contra de todo, so you can be the best at it. es para que usted pueda ser el mejor que pueda Those ser. people will not go to heaven. Y esas personas no irán al cielo. But in verse 22, Pero en el versículo 22 let's read that verse. dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23. mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oh, look at that. Pero miren eso. All these good things that we can do, Todas estas cosas buenas que podemos hacer, there's no commandment no hay mandamiento that's against these things. que esté en contra de estas cosas. If you love, you'll Sí. have joy. Si usted ama, tendrá gozo. If you love, Si usted ama, you'll have peace. tendrá paz. If you love, Si usted ama, you'll be long suffering. tendrá longanimidad. If you love, Si you'll be usted- gentle. Si ama, será manso. If you love, Si usted ama, you'll have goodness. tendrá bondad. If you love, Si usted ama, you will have faith. tendrá fe. If you love, Si usted ama, you will be meek. será humilde. If you love, Si usted ama, you will be controlled. tendrá control. If you do these things, Si usted hace esas cosas, it's because you love es porque usted ama to please God, satisfacer a Dios
You love to please God, usted ama complacer a Dios and you love to please others. y usted ama complacer a otros. And what is the commandment that Jesus Christ gave? ¿Y cuál es el mandato donde dice Dios eso? He gave two commandments. Que Jesucristo dio dos mandamientos, Just two. solamente dos. Christ gave two commandments. Cristo dio dos mandamientos. Anybody know what the first one was? ¿Sabe cuál fue el primero? To love the Lord thy God Amar a Dios su Señor with all your heart. con todo su corazón. Anybody know what the second one was? ¿Sabe cuál fue el segundo? To love your neighbor Amar a su prójimo as you love yourself. como a usted mismo. I have a question to ask the men this morning. Entonces yo tengo una pregunta que hacerle a los hombres en esta mañana. Do you love your wife as much as you love yourself? ¿Usted ama a su esposa tanto como usted se ama a usted mismo? No. I love my wife more. Yo la amo más a ella. Sorry about that, Pastor. You put it too easy, me la pone muy Hermano, tú debes fácil. traducir, no predicar. Eso es mi parte. Do you? Do you love your wife like you love yourself? ¿Ama usted a su esposa como usted se ama a usted mismo? If you do, she'll see it and know it. Si usted lo hace, ella lo verá y lo sabrá. And if you do it, Y si usted lo hace, she can't stay mad at you long. ella no va a estar enojada a usted por mucho tiempo. If you don't, Si no lo hace, she just stay mad at you for a long time. entonces ella se va a enojar con usted por mucho tiempo. I don't recommend that. Y yo no recomiendo eso. It's not good for you. No es bueno para usted. Amen. Not good for her. No es bueno para ella. Now my question is this. Entonces mi pregunta es la siguiente. If we as men Si and nosotros, wives to their husbands si nosotros como hombres, y también aplica a las mujeres, if we try to do that, si nosotros tratamos de hacer eso, that tells our wife or husband that we love them, de decirle a nuestros esposos y a nuestras esposas que la amamos, and if we try to have that spirit y si tratamos de tener ese espíritu of love de amor and joy y gozo and peace in the house, y paz en la casa, how many of you men like to have peace ¿cuántos in your house? de ustedes los hombres le gustan tener paz en su casa? Raise your hand. Levanten su mano. Amen, pastor, amen. How many women want their husbands to make sure they have peace in the house? ¿Cuántas mujeres quieren asegurarse que sus esposos quieran tener paz en la casa? All the women, all right? Long suffering Longanimidad, ser lento a la ira and gentleness. y mansedumbre. How many women want their husbands to be gentle with them? ¿Cuántas mujeres quieren que sus esposos sean mansos con ella? Right? All women want their husbands to be gentle with them. Todas las mujeres quieren que sus esposos sean gentiles con ellos. How many women want their husband to demonstrate goodness to them? ¿Cuántas mujeres quieren que sus esposos le demuestren bondad Right? con ellas? ¿Correcto? And want their husband to be meek and controlled. Y cuántas mujeres quieren que sus esposos sean humildes y controlables. When your husband comes home, Cuando su esposo viene a la casa and he thought you were going to the grocery store. y Yeah. y él piensa que usted fue al supermercado And on the way to the grocery store, y en el camino a la bodega al super there was this great big shoe store. que había esta tienda de zapatos And it had a big glass where you could see all the shoes. y tenía ahí una vitrina donde usted pueda ver todos los zapatos. And
though you had good intentions, Y aunque usted tenía muy buenas intenciones, you never got to the grocery store. usted nunca llegó al súper. How many of you want him to be controlled when you tell him? ¿Cuántos de ustedes quieren que él se mantenga controlado cuando usted le diga, I forgot the groceries, se me olvidaron las cosas del súper, but I got a brand new pair of shoes? pero me conseguí un precioso par de zapatos? You want to be controlled, Y right? usted quiere que él esté controlado, ¿no es así? Listen, we need to please Jesus Christ Entonces nosotros debemos complacer a Jesucristo, because He's done it all. porque Él lo ha hecho todo. He's paid the price. Él pagó el precio. He's the conqueror of our sin. Él es el conquistador de nuestros Now, pecados. how we please Him Entonces, como nosotros lo complacemos, is verse 25. es ahí en el versículo 25. Verse 25 is how we please Him. En el versículo 25 nos dice cómo nosotros lo complacemos. Read that. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Now, this is the last thing today. We're Y finished. esto es lo último que vamos a decir hoy. It says there Dice ahí that we are, because His Spirit's inside us and moving, porque el Espíritu se está moviendo dentro de nosotros, our soul nuestra alma, is living in the Spirit. nuestra alma está viviendo en el Espíritu. You understand that? ¿Comprende eso? No matter what this body does, No importa lo que nuestro cuerpo haga, our soul nuestra alma is living in the Spirit. está viviendo en el Espíritu. Does anybody know why? ¿Alguien sabe por qué? Anybody know why? ¿Alguien sabe por qué es eso? Because of something. Es por un motivo. Because God calls us His sons. Es porque Dios nos llamó sus hijos. You see, and a son is a son forever. Y un hijo es hijo para siempre. So forever, Entonces, para siempre, our soul nuestras almas will live with the Spirit. vivirá por el Espíritu. And it can't be changed. Y no puede cambiar. And because of that relationship, Y por esa relación, it says, dice ahí, this body that we can walk in right now. que este cuerpo, con el cual podemos caminar, He said, since we're saved in the Spirit, dice que ya que somos salvos en el Espíritu, then make this body que esto hace que este cuerpo, hace este cuerpo walk in the Spirit. que camine también por el Espíritu. He's saying people need to know that you're Christian. Está diciendo que la gente necesita saber que usted es cristiano Because of your walk, por su manera de llevarse, because of your being controlled, porque usted está bajo control, because you demonstrate it, porque usted lo demuestra that I'm in control. que yo estoy en control. You tell everybody by your walk Y le dice a todo el mundo por su forma de ser that God's in control. que Dios está en control. Not with your mouth, No es con su boca, not with the words you say, no es por la palabra que usted diga, but because of your walk, sino por la forma de usted llevarse, your actions. sus acciones. How does your wife know you love her? ¿Cómo sabe su esposa que usted la ama? Let me tell you something, men. Déjeme decirle algo a ustedes los hombres. Your wife is not counting on your word. Su esposa no está contando con sus palabras. She's counting on what she sees every day. Ella está contando en lo que ella ve a diario. That's what she's counting on. En eso es lo que ella está contando. Honey, I'll be home at 3 o'clock and I'll take you over to the supermarket. Cariño, mira, yo voy a estar en casa a las 3 y yo te llevo al súper. And then you get there at 5 o'clock. Entonces usted llega a las 5 And then you say, I'm too tired. y después dice, yo estoy muy cansado. That's what she's logging in. Eso es lo que ella está anotando ahí. Your wife is not living on your word. Porque su esposa no está viviendo por su palabra, She's living on your actions, sino por sus acciones, on how you walk. en cómo usted anda por la vida. Men,
Hombres, All the women are sitting there doing this. todas las mujeres están haciendo así. Supongo que tú estás diciendo que sí. Church, En la iglesia, Jesus Christ Jesucristo is looking down from heaven está mirando desde el cielo and He's doing this. y Él también está haciendo así. Okay? Bien, Inclina sus cabezas por un momento.